Catherine Palomino, congresista y diputada, se ha convertido en la presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el Congreso de la República. Ahora, recientemente Cuarto Poder sacó 2 investigaciones importantes sobre ella. Uno, donde apunta que podría ser la supuesta o posible amante de Pedro Castillo, y otro, donde se evidencia que tiene un emprendimiento en su ciudad natal que no está formalizado, ¿no? Entonces, lo que parece aquí es que hay una especie de cuota castillista que en Juntos por el Perú se tiene que cumplir. Vamos a iniciar con lo que viene sucediendo en el acontecer nacional. En primer lugar, quiero darles una muy mala noticia y que muchas veces, lamentablemente, dado a que estamos tan abocados en el eje político, en qué hace, qué dice o qué no hace tal político, X persona, no nos damos cuenta de ese tipo de situaciones que en realidad no le va a caer de sorpresa a nadie. Porque la trata de personas es un problema gravísimo y antiquísimo en nuestro país. Se sabe que en el Perú, en Latinoamérica y en todas partes del mundo se trafican menores de edad. Hay trata de blancas. Hay tráfico ilícito de órganos. Eso se sabe. Lamentablemente, muy poco se hace para contrarrestarlo o muy poco se sabe sobre ese tema. Bueno, hay una noticia que ha calado de manera internacional y me acoge a mí realmente desde un aspecto muy lamentable que en nuestro país no haya calado con tanta profundidad. Y es que se trata de una niña peruana de 10 años que ha sido traficada desde Perú hasta el Ecuador para ser encargada como esposa de un hombre de 50 años. Este hombre se llama Santi Kuji Washington Fabio. Fue arrestado por los representantes del orden de Ecuador, país vecino, en la provincia amazónica de Pastaza, en la comunidad indígena Espejo. Durante este operativo fue detenido este tratante, este hombre perverso, con esta niña de 10 años, que se iba a convertir en la esposa de un hombre de 50 años. Ahora, la investigación ha permitido identificar un posible intercambio de 2 menores entre comunidades indígenas de Ecuador y Perú. Es decir, esto no solamente se trata de una sola menor, se trata de menores de edad, en plural, en colectivo. Porque esta es una situación muy particular, en la que, gracias a Dios, la justicia ha podido triunfar. Y por eso estamos hablando acerca de esa situación hoy. Pero, ¿cuántos niños, cuántos menores, cuántos adolescentes, cuántas mujeres, cuántas personas son traficadas todos los días y nadie dice nada, nadie denuncia nada, nadie interviene nada? Y, por supuesto, nadie informa de nada. Este es un grito silencioso en nuestro país. Y de hecho, hace algunos años atrás, con la película del señor Eduardo Verástegui, un mexicano, actor y también activista político conservador, quien trajo a las pantallas una película llamada Voces de Libertad, puso sobre la mesa ese tema, la trata de personas. Pero creo yo que ha pasado lo que en su momento, también tenía un programa a través de radio que se llamaba Legítima Defensa, lo advertí. Y dije, la trata de personas no es un tema que esté de moda porque hay una película o porque hay una obra dramática que lo pueda representar, ni mucho menos porque haya alguien que esté hablando sobre el tema. La trata de personas es una situación que acontece todos los días, en el Perú, en el mundo entero. ¿Sabe usted que en Francia se abrió una investigación porque se encontró que en una plataforma digital se publicaban anuncios que parecían inocentes? Esos anuncios aparentemente promocionaban, vendían productos para niños, peluches, juguetitos y diferentes productos para menores. Lo que le llamó la atención a las autoridades, lo que puso en interrogante a las autoridades, fue que estos juguetitos, esos productos supuestamente para menores inofensivos, tenían un precio muy, muy alto. $500,000, $250,000. Y en la descripción de estos productos no se hablaba de las cualidades del producto como tal, sino se describían las características de un menor: ojos verdes, 1,20 m, complexión delgada, cabello claro. Las autoridades francesas levantaron la ceja, abrieron una investigación y encontraron toda una plataforma con toda una logística para trata de niños. Porque lo que vendían en esa plataforma no eran peluchitos, no eran juguetitos para menores, eran a los niños que los ofertaban de esa manera. Vea usted, un tema que lamentablemente no genera tanto escozor como la inseguridad ciudadana, como el fenómeno del niño. Y no me malinterpreten, no quiero minimizar ninguna de estas problemáticas, todas son importantes, pero todas merecen ser atendidas. Así que el llamado es a la Presidenta de la República, a la gestión actual, precoz todavía,
pero que tiene que también ponerle el ojo a ese tipo de situaciones. Tenemos un montón de ministerios. Bueno, pues que sirvan para algo. Si es que se le va a pagar planillas a los trabajadores, si es que el Estado va a ser tan grande, tan opulento, si es que el Estado va a venir a incrementarle el sueldo a parlamentarios y a otras entidades públicas también porque le están sacando la vuelta a la ley, por favor, mínimamente hagan algo por ese tema. Respondan a el reclamo de los ciudadanos. Es lo mínimo indispensable que se les pide a las autoridades. Lo mínimo indispensable. No estoy pidiendo que bajen la luna, no estoy pidiendo que cometan algo sobrenatural. Es lo mínimo indispensable que se les pide a nuestras autoridades. Por otro lado, y no menos importante, nos vamos ahora al eje político. Vamos a hablar acerca de las comisiones del Congreso. Verá, el día de ayer yo le estuve comentando que Catherine Palomino, congresista y diputada de Juntos por el Perú, se ha convertido en la presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el Congreso de la República. Ahora, Catherine Palomino tiene sus anticuchos, como se dice coloquialmente. ¿Quién es Catherine Palomino? Seguramente en breve va a aparecer ahí alguna imagen de ella. Catherine Palomino es diputada por Huancavelica, fiel seguidora, acérrima, draconiana seguidora de Pedro Castillo. De hecho, presenta más de 60 visitas al penal Barbadillo. Recientemente, Cuarto Poder sacó 2 investigaciones importantes sobre ella. Uno, donde apunta que podría ser la supuesta o posible amante de Pedro Castillo y que habría insultado a los familiares del señor Pedro Castillo, expresidente de la República. Y otro, donde se evidencia que tiene un emprendimiento en su ciudad natal que no está formalizado, ¿no? Que opera a puertas cerradas, con las ventanas, las cortinas bien cerraditas. Y cuando le preguntan, oiga, ¿usted no tiene licencia para tener ese taller textil? Y además que está produciendo, ¿no? No está pagando, evidentemente, los impuestos o lo que cualquier empresa o emprendimiento formal debería pagarle al Estado. Y bueno, sus familiares indican de que no lo necesitan, pues porque trabajan a puerta cerrada, cosa que no es así. Nuevamente le están sacando la vuelta a la ley. Bueno, ella es Catherine Palomino y esta diputada es la que va a presidir la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Pero ahora se sabe que Jennifer Paredes, seguramente el nombre le debe sonar, porque Jennifer Paredes es la hermana de sangre de Lilia Paredes, cuñada de Pedro Castillo. Se le ha denominado durante el tiempo en el que Castillo estuvo en Palacio de Gobierno como la hija política de Pedro Castillo porque era muy cercana a la familia presidencial. Bueno, ella ha sido designada como presidente de la Comisión de Energía y Minas en la Cámara de Diputados con 18 votos a favor y por unanimidad. Ella va a tener ahora a su cargo el debate sobre el reinfo, la minería ilegal y la formalización minera. Así es. Entonces, nos preguntamos, ¿estos 2 personajes que acabamos de mencionar están realmente preparados para asumir esa responsabilidad? ¿Están realmente preparados para abordar estos temas que son temas de especialización? Es decir, a ver, hay que ser honestos. No se le puede pedir a los congresistas que sepan de todo. Los congresistas no son todistas. Evidentemente hay temas bandera que cada congresista va a tener dentro del Parlamento. Algunos se podrá especializar en desarrollo tecnológico, otros en materia de seguridad ciudadana, otros en el desarrollo y funcionalidad de las Fuerzas Armadas, otros se involucrarán más en la defensa de la vida, la familia, por supuesto, y es normal, porque cada parlamentario tiene banderas por las que va a trabajar. De hecho, banderas que anuncia en campaña y por eso la gente les da el voto, ¿no? Dice, bueno, estas banderas a mí me representan, yo también estoy interesado en esto, votaré por tal representante. El tema aquí es que ni justicia y derechos humanos, ni minería, energía y minas son las especialidades de estas congresistas. Entonces lo que parece aquí es que hay una especie de cuota castillista que en Juntos por el Perú se tiene que cumplir. Es decir, ustedes saben que Juntos por el Perú no es el partido oficial de Pedro Castillo. No es el partido creado ni fundado por Pedro Castillo tampoco. Juntos por el Perú viene a ser una coalición. La coalición, diría yo, la más estratégica. Porque al fin y al cabo llegaron a segunda vuelta. Tampoco hay que minimizarlos. De tontos no tienen un pelo. Roberto Sánchez ha sido muy astuto al momento de ejecutar su estrategia política. Sí, no nos gustan sus propuestas, evidentemente. No nos gustaba su manera de desarrollar política, su talante democrático, que a mi punto de vista no tiene. Sí, pero de que han sido astutos políticamente y han sabido levantar una causa que no es suya, enarbolarla y generar una fiebre política en el país, lo han hecho. Casi ganan las elecciones. Probablemente si no hubiésemos tenido una Keiko Fujimori equipada con un Luis Dyer y todo un ejército de personeros, hoy estaríamos contando totalmente diferente la noticia.
Entonces, Pedro Castillo tiene un peso importante en Juntos por el Perú. Y hoy se lo están cobrando. Se lo están cobrando con Jennifer Paredes en la Comisión de Energía y Minas y con Catherine Palomino en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Ahora, usted se preguntará, y a mí me interesa también comentarlo con ustedes, ¿para qué son las comisiones? ¿Son igual que los ministerios? La respuesta es no. Los ministerios son judicatura del Ejecutivo. Las comisiones son parte del Parlamento, es decir, del Poder Legislativo. Y tienen como función, en realidad, abordar ciertos temas en específico que sean relevantes para el país. Asumen una función de seguimiento y fiscalización sobre el desarrollo de órganos estatales sobre estos temas. También pueden desarrollar dictámenes, estudios, informes, etcétera, etcétera, que no son estrictamente vinculantes, pero dado que viene de un poder tan importante como el legislativo, tienen que ser tomados en cuenta. Ejemplo, el informe sobre el acuerdo entre el Estado peruano y Odebrecht que elaboró el congresista Alejandro Muñante. Este informe, que detallaba ciertos puntos importantes sobre ese tema, no era vinculante para el Poder Judicial. Es decir, no es que el Poder Judicial lo toma y dice, ok, vamos a hacer tal cual recomienda este informe, o vamos a tomar todo como hecho verídico. No, no es vinculante, pero sí tienen la responsabilidad de tomarlo, analizarlo y en base a ello, esto podría inclusive cambiar el rumbo de sus investigaciones. Entonces no es nada mínimo, tampoco es algo sumamente importante, pero evidentemente entendemos que en el Parlamento se legisla, es decir, las leyes que mañana más tarde vamos a tener vienen de estos congresistas. Congresistas que vemos desde ya, parece que están cobrando sus cupos, ¿no? Sus puestos, sus encargaturas, y que el sombrero sigue presente, aunque el sombrero está encarcelado en Barbadillo. Y eso a mí me parece muy lamentable. Sobre todo esta bancada Juntos por el Perú, que hasta el momento, sinceramente, no ha presentado nada solvente, nada beneficioso para el país, más que lo que yo ya vengo acusando hace días atrás, la causa Pedro Castillo. Ahora, me gustaría que ustedes puedan visualizar la respuesta de la señora Anaí Durán. Anaí Durán ha sido ministra de Pedro Castillo. Y hace poco un reportero de Willax la intervino dentro del Parlamento de la República, porque como les digo, están cobrando sus cupos. Es decir, aquellos que han estado activos en campaña, ahora van a trabajar en el Parlamento. ¿Dónde más cree que usted que va a trabajar? Van a ser asesores, a lo mejor de alguna comisión, o del despacho, o de la bancada, no lo sé. Pero tienen que vivir del Estado, porque nada es de gratis acá. Nada es porque realmente me importan los pobres, porque realmente quiero luchar por el pueblo. No. Tienen que asegurar sus 5 años laboral. Vamos a escuchar las declaraciones de Anaí Durán ante la prensa y ver cómo es el talante democrático de esta señora. Adelante. Estoy ahorita en horario de trabajo y no respondo. ¿Pero estás asesorando a Jennifer Paredes o a la Comisión de Energía y Minas? ¿Va a digitarla? No hablo con Willax. ¿Va a digitarla? No hablo con Willax. ¿Perteneció al colectivo No Mauta? hablo con Willax. ¿Perteneció al ¿Me dejas colectivo hacer mi Mauta? trabajo? Le estoy preguntando, está como asesora. Llame. Señor, ¿me puede sacar este señor? Está impidiendo ¿Por qué mi motivo? trabajo. Porque le pregunto. No, porque yo estoy pregunta. trabajando, es mi horario de ¿Estoy trabajo. preguntando? No hablo con Willax. Tiene que controlar a la gente que entra. No estamos en Cuba, estamos en una libertad de expresión. Acá nosotros ejercemos el periodismo. En la democracia es el rol periodista político. Es porque oculta la información. Haz tu trabajo, no hablo con Willax. ¿Puede hacer un deslinde del MRT? Bien, entonces ustedes han escuchado a Anaí Durán Guevara. Ella ha sido ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante la época de Pedro Castillo, cuando Guido Bellido era también primer ministro. Así es. Bueno, una mujer que evidentemente no tiene el talante democrático, porque no es la manera de tratar a la prensa. Me guste o no me guste. Porque claro, estos son los políticos que están acostumbrados a sentarse, a ir a los espacios donde les gusta cómo los tratan, donde apañan sus puntos de vista y donde casi nunca hay puntos de contraposición. Entonces es fácil ir a un espacio donde tú sabes que te van a aplaudir, te van a saludar o te van a victimizar, ¿no? Con el fin de ayudarte políticamente. Pero no suelen asistir a otros medios. Y de hecho ayer en el podcast, si usted no lo ha visto, le recomiendo que lo pueda ver. Tenemos un podcast que se llama Con Todo Respeto, aprovecho para hacer el cherry, sale todos los miércoles a las 4 de la tarde. Conversábamos con Alfonso Baella Mato, que es el hijo de nuestro periodista del programa Con el Pie Derecho, Alfonso Baella Herrera. Y Alfonso nos detallaba cómo en el 2019, la época pre-COVID, la época de mucha inestabilidad política, había una hegemonía total en la prensa. Y todo lo que se decía en los medios de comunicación era lo mismo. No había en ese entonces streamings, no habían pues podcasts independientes, no había periodismo independiente, no existía Betel desde el aspecto periodístico político, porque Betel tiene 25 años ya de trayectoria y al aire. No existía pues Willax,
Entonces había una hegemonía, ¿no? Había una especie de paridad en todo lo que era la información. Y nadie podía opinar lo contrario, nadie podía decir algo diferente porque inmediatamente era sepultado civilmente. Como el merinazo, se acordará usted. Y digo eso y apunto sobre todo a los más jóvenes, porque en el merinazo yo también era bastante joven. Gracias a Dios jamás me atreví a publicar aquellas imágenes, aquellos flyers donde decían Merino no me representa, Merino renuncia, Merino no es mi presidente. Y muchos jóvenes no sabían ni siquiera de qué estaban hablando. Muchos jóvenes se dejaban influenciar por lo que decían las redes sociales, por lo que decía su influencer de turno, el TikToker, que además había sido pagado. Hay que recordar eso. Porque los influencers no hablaban porque les gustaba la política. Eran influencers de moda, influencers que bailaban, influencers que se dedicaban a hacer entretenimiento. Y de pronto hablando de política, usted dice, wow, qué interesados en su vida, en la vida pública del país. No, les había pagado, evidentemente. Había financiamiento por detrás. Y chamba. Tenían que decir lo que el libreto les decía. Pero nada entendían sobre lo que estaba pasando. El caviaraje estaba en su máximo esplendor. Y lo digo ahora porque no podemos volver a repetir ese tipo de escenas. No podemos volver a ese tipo de situaciones como los que dice Anaí Durán. No hablo con Willax, no hablo con Betel. Solamente hablo con los que me gustan. Solamente hablo con los que me apañan. Qué bonita democracia. Está en su libertad, ustedes me dirán, pero Grecia, está en su libertad de querer hablar con quien ella quiere. Sí, está en su libertad. Pero si ella intenta postular a un cargo público, que lo ha intentado a través de la campaña de Roberto Sánchez, y no solamente ella, porque en realidad no tengo nada en contra de Anaí Durán, aquí nada es personal. Todo lo que hacemos es las críticas al funcionario, es decir, a aquel que vive del Estado. ¿Por qué? Porque está siendo pagado con mis tributos, con sus tributos, es decir, hay una exigencia de por medio. Entonces, aquel funcionario que quiere representar al país, que quiere trabajar dentro del Estado, tiene que tener apertura para con las ideas a su favor y las ideas en su contra. Es más, sepa usted que hoy en día los congresistas no pueden bloquear a nadie a través de sus redes sociales. Así es. Los congresistas de la República no pueden bloquear a nadie a través de las redes sociales. ¿Sabe por qué? Porque lo que la ley dice es, aquí lo que debe primar es el acceso a la información. Si un congresista bloquea a alguien, lo está privando de ese acceso a la información que como padre de la patria debe ser abierta, transparente a todos los ciudadanos. Claro, aquí también hay otro tema, ¿no? Sabemos que hoy en día hay granjas de trolls a través de las redes sociales, hay cuentas falsas y todo lo demás. Eso evidentemente es perjudicial. Pero por otro lado también tenemos a congresistas que creen que porque no le gusta, un ejemplo, Grecia Oré y las opiniones de Grecia Oré, bueno, la bloqueo. Oiga, espérese, yo también soy ciudadana. Y la ley dice de que usted no puede hacer eso. Bueno, es lo que hay que mencionar, ¿no? Y hay que reflexionar sobre quiénes llevaron a estas personas al poder. Porque no llegaron de chiripa, no llegaron porque cayeron, porque se ganaron la tinca, algún sorteo. No, llegaron porque nosotros los elegimos. Por eso llegaron. Ahora, quiero hablar sobre otro tema que también es importante e igual de crítico, y es la inseguridad ciudadana. Mire, escuche usted estos datos. Entre enero y agosto del 2025 se registraron 1.513 homicidios en el país, de los cuales 550 ocurrieron en Lima metropolitana. En 2026 todavía no tenemos una cifra exacta en este periodo que acabo de mencionar en el 2025, pero se sabe que entre enero y marzo se han registrado 461 homicidios. Y que el primer trimestre del 2026 ha cerrado con 529 homicidios. Entonces, lo que vemos es que la situación no ha mejorado. Y claro, la situación no va a mejorar por arte de magia. Tiene que haber acción política. Ahora, se le está reclamando mucho a Keiko Fujimori qué es lo que va a hacer en materia de seguridad ciudadana. Porque por un lado, se ha visto que los militares han salido a ciertos puntos de la vía pública. Por ejemplo, están resguardando aquellos depósitos o lugares de donde salen los transportistas. Se sabe que hay nuevo ministro de Interior, que es el señor, se me fue el nombre, César Astudillo, muchas gracias a la producción. Se sabe que el señor Óscar Arriola sigue frente a la Policía Nacional. Se sabe que Rafael Belaúnde es el ministro de Defensa. Y aunque es un gobierno precoz, todavía no se ve exactamente cuál va a ser la ruta trazada para reducir la inseguridad ciudadana. Ante eso, muchos han salido a decir, bueno, ¿dónde está el orden? ¿Dónde está la mano dura que prometía Keiko Fujimori? Y verá, yo creo que las críticas hasta cierto punto son razonables. Pero necesitamos ya, o sea, Keiko Fujimori no puede tomarse más tiempo.
Hoy, 20 de agosto, el señor Galarreta, que es el presidente del Consejo de Ministros, se va a presentar ante el Congreso de la República y va a exponer la ruta de trabajo que tiene para el país en todo este gobierno. Esto con el fin de que les puedan aprobar las facultades legislativas. Entonces, aquí dos cosas. ¿Tiene que haber iniciativa del gobierno? Sí. ¿Están trabajando? Sí. ¿Se están demorando? También. Es decir, ¿pudo haber sido más célere? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay un sentido de urgencia, de inmediatez. Todos los días asesinan a personas. Todos los días mueren transportistas. Pero ahora, quiero aquí hacer una salvedad. No caiga usted en el pánico social, porque hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses pasaba lo mismo. Solamente que no era parte de las portadas en los medios de comunicación, en los periódicos o en la prensa escrita. ¿Por qué? Porque el tema era otro, era la campaña electoral, eran las contiendas políticas. Y hoy en día hay ciertos medios que intentan darle el sentido a la ciudadanía de que, nos estamos desbordando en materia de inseguridad ciudadana, el país se está desangrando. Ok, sí, pero eso viene pasando hace meses. La situación no ha parado. La situación no ha menguado. Entonces no intenten tampoco hacer lo mismo que le hicieron a Dina Boluarte. ¿Se acordaron ustedes que cuando Dina Boluarte estaba en el poder, evidentemente a nadie le gustaba? Y también la señora no se hacía querer, ¿no? No se veían hechos concretos. Pero todos los días se le sacaba la cantidad de muertos que había en el país. Bueno, esa cantidad de muertos sigue sucediendo, lamentablemente. Lo que quiero decir es que la situación no ha menguado. Pero tampoco pretendan echar la culpa de todo esto a Keiko Fujimori, que tiene recién cerca de 20 días en el Ejecutivo. Porque es un problema estructural. Tenemos las declaraciones del actual ministro del Interior. Lo vamos a escuchar y luego lo estamos analizando. Adelante. Reitero, ustedes ven a mi costado los mismos altos mandos, al mismo comandante general, estaban y continúan, ¿no? Y mientras sigamos trabajando y sigamos teniendo resultados, van a continuar, ¿no? O sea, no nos hagamos tampoco tantas reflexiones al respecto. Están aquí y van a continuar mientras tengan esa misión de trabajar y tener los resultados que tenemos hasta ahora. ¿Por qué? Porque vamos a llamar así, vector de inteligencia nos está dando muy buenos resultados. Si nos está dando resultados, claro, la gente puede decir, oye, pero ayer han matado a una persona, etc. Miren, no es que yo quiera ser pues triunfalista, ¿no? Pero la tendencia que tenemos es a bajar. Y los números no engañan. Yo sé que hay unos titulares ahí engañosos, ¿no? Pero los números no engañan, ya lo han demostrado con esto. Si comparamos, por ejemplo, con el año pasado, estamos bien lejos. El año pasado, a estas alturas, habían 500 muertos más. Bien, entonces esas han sido las declaraciones del actual ministro del Interior. Y a mí me gustaría hacer una encuesta abierta en las redes sociales acerca de si usted siente una protección por parte del Ejecutivo después de que Keiko Fujimori haya juramentado. Porque claro, la sensación de seguridad es importante en el país. Y como lo digo yo, lo que exijo es que hayan medidas prontas, céleres, porque la situación es desbordante. No es culpa total del gobierno de Keiko Fujimori, tampoco hay que caer en extremos. Pero evidentemente, ahora que ella está en el poder, es su responsabilidad directa. Pasa algo mañana y a quien se le va a culpar directamente es a ella y tendrá que responder y saber poner paños fríos sobre la situación. El hecho de los militares es bastante crucial, seguramente lo voy a conversar con uno de mis invitados. Hoy día nos va a acompañar el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor García Toma, porque los militares en realidad no están facultados para hacer el trabajo de la policía, ellos tienen otra funcionalidad. Pero claro, en tiempos de emergencia se entiende que puedan estar operando, pero me parece a mí una exposición innecesaria si los militares van a estar operando, en primer lugar, en puntos donde no hay nada. Se sabe que los asesinatos, que los sicarios, pues no van exactamente al lugar del depósito de los transportistas, sino es que los asesinan en plena calle, en pleno tránsito. Entonces la estrategia tiene que ser otra. Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchos militares están limitados, prácticamente atados de manos y pies. Porque si usan su arma, si ponen en práctica las habilidades para los que han sido entrenados toda su vida, se van a la cárcel. Porque se les va a pretender juzgar como se le juzga a un civil o a un policía. Entonces imagínese usted qué pasaría si mañana los militares abatan a un delincuente, a un sicario en Lima, ni siquiera en provincia, en Lima. Probablemente a los 2 días los vamos a tener en la cárcel a esos militares. Y al sicario, si es que sobrevivió, en la calle. Entonces no hay una protección, no hay una garantía. Eso también hay que analizarlo.